Ser yo y soy, un podcast sobre la vida misma. Oye amiga, perdón la hora, pero recién termino de editar el capítulo de emociones conflictivas y me parece que va a poner a los escuchantes con sus emociones conflictivas a flor de piel porque tuve un problema de la internet, una cosa y la otra, pero bueno, ya te lo paso. Hola, buenos días, buenas tardes, donde sea que estén escuchando esto, nuestro podcast de Ser Yo y Soy, ya hoy nuestro tercer encuentro, y acá estamos con Pepa. ¿Cómo estás, amiga? Hola amiga, muy bien, ¿vos? Bien, acá risueña. Acá estamos, una vez más, y con un tema recontra potente, ¿no? Sí, Vamos a hablar de emociones conflictivas. Está bueno arrancar ahí hablando de qué son las emociones, ¿no? ¿Qué son las emociones para vos, Úrsula? antes de hacer yoga, las emociones eran algo que te pasaba y que no podías controlar, igual como un síntoma de estar viva, ¿viste? Como algo de si sentís, estás viva. Te entiendo porque me siento que me pasaba algo parecido, como que la emocionalidad irrumpía y bueno, no había nada que hacer. O te dejabas que esa emocionalidad te lleve puesta o la reprimías. Pero bueno, desde que hacemos yoga hemos entendido que las emociones son energía y que lo importante es que la energía, la única manera en la que funciona es conduciéndola. Para mí es re esclarecedor pensar en la imagen de un rayo. O sea, el rayo tiene dos polos de conexión y en un momento eso se conduce y genera una imagen que la podemos ver e identificar visualmente. Eso es porque hay unos conductores de esa energía que llevan de un lado al otro. La energía que se maneja en nuestro cuerpo es lo mismo. Hay que ver de qué manera o hacia qué lado nosotros, en este caso, nosotras tenemos la capacidad de conducir esa energía. Primero hay que saber identificarla y una vez que la identificamos, conducirla, ¿no? Pienso en esta etapa previa, ¿no? De hacer todo este trabajo del yoga. Era eso, o sea, no poder reconocerla, no poder dirigirla y no poder capitalizarla, me sale, ¿viste? Y también ya empezar a entender, bueno, como yo soy así, yo soy una persona emocional, ponele. No, ni siquiera usaba esa palabra. Me hiciste acordar algo que había estado pensando, pero antes de pasar de tema o de pregunta, me parecía bueno como ¿no? Dejar en claro que lo importante de esa energía es que hay que conducirla y transformarla, ¿no? Eso de capitalizarla me parece que tiene que ver justamente con hacer algo con eso que nos sucede. Somos Pepa y Úrsula. Estás escuchando Ser Yo y Soy. Esto tiene que ver con lo que pasa o con lo que fue nuestra crianza en relación a las emociones, ¿no? En cómo fuimos criadas nosotras o qué pasa tal vez al día de hoy en un montón de sectores de la sociedad, cómo se viven las emociones, ¿no? Porque al principio aprendíamos que había emociones que eran válidas o que les pertenecían a las mujeres y otras que eran solo de varones. Está muy, no sé, como los libros de cuentos, todo orientado a eso, a reconocer lo que te está sucediendo y reconocerlo como un estado también, más que como algo que te define como o tu personalidad, por más que quizás pueda haber tendencia. Sí, después, por ejemplo, es lo que dentro de la inteligencia emocional, el coaching y todas estas líneas, hablan mucho de eso, del estoy siendo. En este momento estoy siendo una persona ansiosa. Que también está interesante, sí, sobre todo para no ir encapsulando. Claro, porque si no después tenés que hacer todo ese trabajo de romper como ese cascarón, ¿viste? De que yo soy así. Y además me parece que también justamente esta nueva mirada o esta revalorización de las emociones y de hablar más de las emociones conflictivas, busca un poco lo que decíamos hoy, salir de la lógica de la represión, ¿no? Como que tiene que ver con desconocer o con, bueno, no, reprimir, digamos, no se me ocurre otra palabra, renunciar o querer reprimir determinados estados o determinadas sensaciones
que después como todo lo que se reprime explota más grande. Y aparte esto, como decís, como esa educación de la represión, y era como eso, viste, como un secreto a voces de que todas las personas estábamos, esa, ¿viste? Reprimiendo, y como también tu grado de persona civilizada, casi que se medía en cuánto te podías reprimir, ¿viste? Sí, es verdad. Es que al día de hoy hay un montón de situaciones en las cuales se supone que no podés llorar o no podés, o una misma, ¿no? Se pone, a mí, por ejemplo, siempre me pasó que cualquier situación de impotencia me generaba llanto instantáneo. Y al día de hoy me pasa. Voy a hacer un Claro. trámite y siento que me están pasando por encima o que hay algo que me parece que es completamente injusto y tengo que hacer una fuerza por no llorar. O sea, Claro. tal vez debería empezar ahí, ¿no? Pero bueno, capaz que el trámite se demoraría mucho más. También es cierto que a nosotras las mujeres también hay una estigmatización con eso. Como vos si te pones a llorar en un trámite, uy, sí, viste cómo son las minas, viste, como, son emocionales, no pueden. Y es verdad que hay algo de con la emocionalidad, te quita claridad, te cierra un montón. Pero también está eso, viste, como no, las mujeres son re emocionales, entonces no pueden tomar decisiones con claridad, viste. Tal cual. Amiga, ¿qué pasó con tus seguidoras y seguidores en relación a las emociones y el yoga? La gente que me respondió que sí, que les ayudaba, tuvieron la generosidad de contar cómo, y entre eso está: a mí me permite estar más clara y reconocerlas mejor y expresar límites desde ahí, validándolas y dándome el lugar para transitarlas. Se merecen mucho amor. Con yoga me siento más tranquila en general, entonces hay más espacio entre lo que pasa y lo que siento. Está bueno eso, ¿no? Un poco lo que hablábamos recién, ¿no? De reconocer la emocionalidad y también a veces reconocer qué podemos hacer, ¿no? Hasta dónde, porque a veces para no reprimirla, para no caer en esas lógicas por ahí más del pasado, ¿no? De reprimirla, a veces igual hay que dejar que la cosa suceda, tomar un tiempo, porque si también, digamos, aunque practiques yoga, te puede venir un enojo muy fuerte y querer pegar, ¿no? Simplemente es como, bueno, ¿cómo haces para transitar eso sin generarte mayor daño a vos ni al entorno? ¿Sabés qué a mí me pasaba? Cuando empecé a hacer yoga, sentía, sin que nuestra escuela aparte lo imponga, porque nuestra escuela es la más hereje que hay, pero sin que esté eso presente, yo sentía que había como un deber ser yogi, ¿viste? Y tenía una confusión el primer tiempo y una represión, porque sentía eso, como que tenía que ser tranquila. Como esa sensación de que como la gente que piensa que meditar es poner la mente en blanco, ¿viste? Algo así. Entonces, Y entonces, ¿sabés qué me pasaba? Que era como que me tenía que esconder básicamente, porque era obvio que no estaba, que me pasaba de todo. Pero tenía tanto miedo a no estar a la altura, a hacer algo mal, que entonces, como la solución era, bueno, mientras menos me muestre, menos posibilidad tengo de cagarla, básicamente, ¿viste? Y claro, como que no fue nada grave, ¿viste? Aparte fue todo un proceso, pero como que me llevó a un estado como de aislamiento, ¿viste? Y de no poder vincularme con quienes tomaban las clases, sin no poder vincularme abiertamente y sinceramente, porque no quería que que se me genere ninguna situación así conflictiva, ¿viste? claro, es re zarpado eso que decís, porque un poco es lo que habíamos hablado la otra vez, o lo que hablábamos un poco de qué se piensa desde el yoga, ¿no? O al menos desde lo que nosotros podemos decir, ¿eh? Porque no tenemos la palabra. Como hemos explicado en algún que otro episodio, había un tiempo, ya hablamos, ¿no? De los llamas y los ni llamas, y hablamos de esta lógica del control y del dejar fluir, ¿no? Y que es verdad que en un momento, por ejemplo, eso, Patanjali, cuando escribió los llamas y los niyamas y toda esa síntesis que hizo, que era en el casi, o sea, cerca del 200 antes de Cristo, en ese momento se consideraba que aislarse, justamente cortar los vínculos sociales, como vos decís, era la manera de no caer en esas emociones conflictivas o no caer en esos deseos o cosas que el entorno y el contexto ofrecía que te podían llevar a un conflicto interno. Era como por eso, eran como las cosas que había que cortar, ¿no? Y así lo que se iba haciendo es que se iban recortando las personas, los Claro. vínculos y está re bueno que identificar que eso nos sigue pasando. Quizás la diferencia que podemos ver es que
hoy en día, desde el yoga integral y desde que Aurobindo vino al mundo y empezó a hacer la síntesis de lo que es el yoga integral, justamente como que a lo que más cabida le dio es a las relaciones y a los vínculos. Las emociones son producto de los vínculos, de estar relacionados, y que entonces negar las emociones es un poco negar la vida, como negar la posibilidad de la existencia de algún modo. Y algo súper claro tiene que ver con el lugar del miedo, ¿no? Porque el miedo es como la emoción conflictiva por excelencia. Sí, la madre, La madre. la madre de las emociones conflictivas. Y el miedo está muy, muy, muy vinculado al ego. Bueno, ya no quiero empezar a mezclar conceptos, pero justamente eso que vos contás que vos te pasaba era una situación en la que vos estabas completamente egótica, que no podías dejar de mirarte a vos y no te querías vincular porque no te querías poner en juego porque tenías miedo, y es porque había ahí una cuestión de tu ego que no te permitía disfrutar del presente y de lo que había y de lo que realmente te pasaba, aceptar lo que te pasaba, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, me parece esto como en el último retiro también hablábamos de eso, de las emociones, estas llamadas conflictivas, son un buen síntoma, porque significa eso, que nos estamos vinculando. El tema es esto, como decíamos al principio, del poder reconocerlas, poder dirigir esa energía que generan y poder transformarlas de alguna manera. Me quedé pensando en eso, que como empecé hablando un poco ahí, comenté lo que decía Patanjali, digo, estas cosas más antiguas. Después, si bien la historia del yoga es súper amplia, digamos, dentro de las ramas budistas, la línea, ¿no?, del budismo tántrico o el budismo vajrayana, habla justamente de la transmutación, ¿no?, de esto de transformar esa energía. Y me parece que eso es algo que nosotras consideramos clave hoy. Y esto que vos decís, ¿no? La emoción conflictiva es un síntoma, está buenísimo. Empezar a verlas de esa manera es dejar de ver el conflicto como algo negativo, sino que sea el conflicto como el motor de la posibilidad, del cambio, de hacer algo con eso que nos está sucediendo. Sí, que también es incluir al otro. Hay una frase de Eugenio Barba: una buena comunicación es un buen manejo de los malentendidos. A veces ponemos tanto esfuerzo en no generar un conflicto que a veces es simplemente eso, dejar que suceda y hacer lo mejor posible con eso. Sí, evitar un conflicto es como, ya está, es vintage, no va más, Sí. eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también siempre hay que partir primero desde el yoga, porque es verdad que las emociones, como vos decís, muchas veces nos nublan. Entonces, es importante primero, diríamos, hacer yoga, en el sentido de buscar como un contacto con una misma, con uno mismo sincero, Claro. y desde ahí aunque es así, y que desde la mayor sinceridad, bueno, sí, reconocer que estoy celosa, y ya. Y después veo qué hago con esto, pero si yo no puedo reconocerlo y no puedo empezar a como desarmar cuál es el origen de esos celos, de dónde vienen, cuál es la raíz, por decirlo de algún modo, es imposible que lo podamos transformar. Terminás quedando en esa opción como de o me reprimo o me pasa por encima. Iba a preguntar, esto de los kleyas. No, los kleyas es la manera en que se nombra también dentro de algunos maestros, o sea, dentro del budismo, a los que llaman los venenos de la mente, que también los podemos traducir como las emociones conflictivas. Nosotras que somos full lectoras de Trungpa, porque es el más fácil de leer, diría yo, tienen un montón de sus libros, habla de los kleyas, y yo creo que hay uno que habla de las 4 nobles verdades, y ahí le da bastante cabida, justamente porque como hablan del origen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, se empieza a hablar de estos venenos de la mente. De hecho, él habla un montón de la ansiedad, como que es la raíz de un montón de problemas. También, yo me acuerdo que el año pasado, cuando veíamos las emociones conflictivas o estos venenos de la mente, aparecían 4, o sea, trabajamos en realidad durante el año con esas 4, que eran la ignorancia, los celos, la envidia y el apego. La ignorancia en el sentido de no saber dónde estás parado. Después, los celos. A mí me pasa que yo no soy celosa. ¿Vos? Yo digo que no te diste cuenta todavía. Nah. ¿Sabés qué me pasa a mí? Que me parece que también como que una no es aislada y que depende mucho de la relación. Yo he tenido relaciones en las que era extremadamente celosa, pero no es para echarle la culpa a la otra persona, pero había algo de la relación que se fundaba en eso. Y después yo pensaba que era así y cambié de relación
y yo me descubrí en otro lugar. Que es verdad, es eso, es el vínculo que tenés, y me parece que tiene que ver mucho con la seguridad, con la sensación de seguridad interna, ¿no? No con la seguridad solamente que te da el vínculo. Las emociones tienen que ver con las relaciones, con los vínculos y con los entornos que vamos creando. Y es re importante eso, porque a veces creemos que los entornos los tenemos dados, ¿viste? Y eso es algo que recambia cuando empezás a hacer yoga y a profundizar un poco más en tu o personal, que de repente hay vínculos, hay relaciones, hay grupos de personas con las que no tenés tantas ganas de vincularte, formas de vincularte que ya no van más. Vas pudiendo tomar decisiones más coherentes, si se quiere, con una. Eso me parece increíble. Y también, como en estas dos que me quedan así como explicar un poquitito, la de la envidia, tiene que ver con la insatisfacción. No porque envidia, porque querés lo que el otro quiere o lo que la otra tiene. En realidad es justamente, ¿no? Como una cosa de estar insatisfecha con tu propia vida o no poder reconocer lo que tenés, ¿no? Me parece que hay algo que está clave y que, bueno, es eso. Voy a hacer un poco spoiler de lo que vamos a trabajar, a charlar en el próximo, que tiene que ver con un poco con el amor propio o con esto de, bueno, de qué me siento merecedora, ¿no? ¿Qué me siento capaz en esta vida, por decirlo de algún modo? Es re interesante eso, pensar como la envidia desde ese lugar, ¿no? ¿Qué es lo que hoy, por qué estoy insatisfecha, por qué deseo algo que no tengo? A veces igual es como siempre, ¿no? Está bueno que aparezca esa envidia porque seguro que te motiva a que si realmente es lo que querés, acciones en pos de eso, ¿no? Es que por eso, o sea, corrernos de ese lugar de la represión o la negación es lo que realmente nos permite como apropiarnos de nuestra vida, de nuestro presente, como poder dirigir esa energía. Sí, y además es esto de que lo que yo decía hoy, ¿no? Bueno, primero hay que hacer yoga, decía Ricardo el otro día, y hacer yoga es buscar la realización personal. Es eso, como entrar en contacto con una misma y empezar a descubrir qué es lo que voy queriendo. Realizarte es eso, un día que es un día ganado en el sentido de que viviste un día a tu modo, coherente, asumiendo las imperfecciones, ¿no? O asumiendo las contradicciones, asumiendo todas estas cosas que en realidad están completamente marcadas por nuestra mirada occidental súper dualista y binaria de el bien y el mal. Porque si pudiéramos eliminar el bien y el mal de nuestra vida, habría un montón de cosas que se alivianarían, ¿no? Bueno, un poco lo que hablábamos en el capítulo anterior de bienestar. ¿Te quedaba una emoción, no, todavía? El apego en relación, me parece, a las emociones conflictivas puede estar vinculado a estar apegado a objetos, a personas, pero también puede ser un apego a las imágenes sociales, a los mandatos sociales, a formas y a deber ser que están impuestos y que no nos permiten vincularnos abiertamente o ser. Sí. Lo importante sería empezar a pensar qué podemos hacer o qué nos aportan, ¿no? A nuestra vida estas emociones positivas, y habría que ver, ¿no? Si se les busca otro nombre o si entendemos que el conflicto es, bueno, como dice nuestro gran amigo el Cori, que va a tener un taller en breve, que del caos surge la creatividad o que del caos está el material, ¿no? O también la energía disponible para la evolución. Y bueno, del conflicto, que podríamos asimilarlo al caos, también, ¿no? Está la posibilidad, o es la posibilidad de ese cambio. Me parece un re lindo cierre ese, amiga. Muy bien. Así Sí, porque vamos a empezar a spoilear el próximo capítulo, que por primera vez ya sabemos de qué va a ser, porque los anteriores no vimos, pero bueno, ahora que ya estamos publicando, estamos en las redes sociales, pues estamos más organizadas, porque ahora nos corre un tiempo. Y bueno, amiga. Nos tenemos que despedir con este. Sí, corazones, corazones. Chau, chi. Encontrarnos en Instagram, @yogaconpepa, @yogaconúrsula. Ser yo y soy, un podcast sobre la vida misma.